Hay momentos que marcan un antes y un después en la historia de un país. Hoy vamos a analizar uno de esos momentos clave en la historia reciente de España, un suceso que, en tan solo un par de días, lo cambió absolutamente todo. Estamos en julio de 1997 y durante 48 horas España entera se paralizó. Fue una cuenta atrás agónica que mantuvo en vilo a millones de personas, con la vida como suspendida, a la espera. Pero ojo, no estamos hablando de una declaración de guerra ni de un atentado masivo, no. Todo esto fue por un ultimátum, una amenaza terrible, pública y muy directa, centrada en el destino de una única persona. Para entender de verdad la magnitud de lo que pasó, primero tenemos que saber quién era Miguel Ángel Blanco. Y aquí está la clave de todo. Su vida era la de una persona completamente corriente. A ver, tenía solo 29 años. Era economista de profesión y concejal del Partido Popular en Ermua, un pueblo de Vizcaya. Pero no era para nada un político de primera fila ni una cara conocida a nivel nacional. Era sencillamente un chaval que había decidido meterse en la política de su pueblo. Y justo esa normalidad, esa cercanía, fue lo que hizo que millones de personas se sintieran identificadas con él. Y entonces, el 10 de julio de 1997, su vida se rompió. Fue secuestrado por ETA. Apenas unas horas después, la banda terrorista lanzó un comunicado que dio comienzo a esa cuenta atrás. La exigencia era brutalmente clara. Daban 48 horas de plazo al gobierno para que trasladara a los presos de la organización al País Vasco. Si no lo hacían, lo iban a asesinar. El reloj empezó a correr. Y no solo para él, empezó a correr para todo un país. Y la reacción fue algo que nadie esperaba. Fue inmediata y no tenía precedentes. Vamos a ver cómo esas 48 horas pusieron en pausa la vida de todo el mundo y provocaron una de las mayores movilizaciones sociales de nuestra historia. Durante esos 2 días, mientras el reloj seguía avanzando sin piedad, millones de personas de todos los rincones de España salieron a la calle. No hubo que esperar. La gente salió de forma masiva, espontánea, constante. Y de todas esas manifestaciones nació un símbolo potentísimo, las manos blancas. La gente caminaba en silencio, con las manos levantadas, pintadas de blanco. No se oían consignas de partidos, solo había un gesto universal y pacífico que pedía una única cosa, que lo liberaran. Y esto es fundamental. Personas que a lo mejor no estaban de acuerdo en nada, con ideologías totalmente opuestas, de repente estaban allí, juntas, unidas por un mismo mensaje. Un mensaje que iba mucho más allá de la política. Basta ya. Pero el tiempo siguió su curso. Y al final, el plazo de ese ultimátum se cumplió sin que se atendiera la exigencia de los terroristas. El 12 de julio encontraron a Miguel Ángel. Todavía estaba con vida, pero muy malherido. Murió unas horas más tarde en el hospital. Tenía 29 años. Lo que pasó justo después fue algo que nadie se imaginaba. Su asesinato no consiguió silenciar a la sociedad. Todo lo contrario, desató una ola de indignación y de unidad que se acabó conociendo como el espíritu de Ermua. El cambio fue radical. Antes lo que predominaba era el miedo, un cierto silencio en buena parte de la sociedad. Después, de repente, surgió una voz colectiva que gritaba basta. La gran pregunta es, ¿por qué esta vez? ¿Por qué fue diferente? Pues fue por la mezcla de la crueldad pública, del chantaje y la identificación total con la víctima. No era un objetivo abstracto, era un concejal joven, y esa amenaza televisada se sintió como un ataque directo a toda la sociedad. Es que no era solo rabia o indignación, no, fue una ruptura en toda regla. Muchísimos ciudadanos que hasta ese día se habían quedado callados por miedo o por simple resignación, levantaron la voz. Se sintió como que se había cruzado una línea roja de la que ya no había vuelta atrás. Y esto nos lleva a analizar el legado de este punto de inflexión, porque sus consecuencias, lo que se generó en esos días, sigue muy presente hoy. Hablar de Miguel Ángel Blanco no es hablar de política de partidos, es hablar de memoria. El espíritu de Ermua tuvo consecuencias reales, tangibles. La condena social al terrorismo se volvió masiva, visible. Se perdió el miedo a manifestarse y se creó una unidad cívica contra la violencia que estaba por encima de cualquier sigla. Y su nombre quedó para siempre ligado a esas 48 horas de angustia y, aunque parezca una paradoja, también de esperanza. Hay acontecimientos que definen a una generación entera, que se quedan grabados en la conciencia colectiva y la cambian para siempre. Y no cabe ninguna duda de que lo que pasó en julio de 1997 fue uno de esos momentos. Y todo esto nos deja con una última reflexión. ¿Puede el recuerdo de una tragedia, por terrible que sea, llegar a convertirse en el motor que une a toda una sociedad para hacer frente a la adversidad?